Get up, get up, get up, get up, Hola, buen día, buena tarde, buena noche, depende de la hora que nos vea. Soy Carlos Manuel Juárez, periodista de Elefante Blanco, y como usted sabe, este año 2024 es el año pues, en donde el tema principal son las elecciones. En México elegiremos a presidenta de la República, muy raro que sea presidente realmente, será una excepción. Pero también en el estado, en todos los estados se eligen a senadores, diputados federales, en el caso de Tamaulipas también diputados locales y alcaldes o alcaldesas. En este contexto, hoy tenemos entrevista con Olga Sosa Ruiz, candidata de Morena al Senado. Olga, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de poder estar por primera vez en Elefante Blanco y pues poder platicar acerca de todo lo que he hecho desde las trincheras que he estado. Para repetir, soy Olga Sosa, soy una mujer tan pequeña, orgullosamente tamaulipeca, una mujer trabajadora y sobre todo de resultados. En todas las trincheras que he representado a los tamaulipecos, pues obviamente he dado lo mejor de mí y he podido medir los resultados que le he entregado al pueblo de Tamaulipas y también al pueblo de México. Olga, de entrada preguntarte, ¿por qué aceptaste la candidatura? Me es muy importante consolidar la cuarta transformación en Tamaulipas, desde la trinchera más alta de este país, ser un brazo más para que Tamaulipas se consolide la cuarta transformación. Esto es importantísimo para el pueblo tamaulipeco. Tuvimos la fortuna de que en el 2018 pudiera llegar la cuarta transformación a este país. Sin embargo, tardó 4 años más en llegar a Tamaulipas. Al tardar 4 años más, tuvimos 4 años de bloqueo del gobierno de México a los tamaulipecos. Los programas se detuvieron, todos los temas de salud, por ejemplo, que nunca quisieron estar de la mano del gobierno de México. Y esto se traduce en privar a los jóvenes de un primer empleo, se traduce privar a los tamaulipecos de plazas. Hace 3 semanas se dieron 2,500 basificaciones. ¿Por qué? Porque llegó el gobierno del mismo color de la transformación y pues hizo esta relación en donde se consolida ya que baje todo. Pero imagínense 4 años de privar a los tamaulipecos de todo esto. Yo quiero ser un brazo más que pueda consolidar en Tamaulipas la transformación. Y además también quiero que la voz de Tamaulipas se escuche en todo México, porque de que voy a pasar a tribuna, eso dalo por hecho. Eso ya nos quedó claro cuando fuiste diputada que pasaste. Hablaremos más a fondo más adelante de eso. Preguntarte, en 2022, en octubre, fuiste nombrada secretaria del Trabajo. Muchos lo interpretaban como un cargo que te daban para, pues, dejarte en un espacio en el que no tuvieras ninguna relevancia política. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles fueron el reto de estar en un sitio que parecía no tener importancia y acabó siendo importante? Lo mencionaremos aquí porque fue importante. Bien, yo creo que no hay ninguna silla, como lo dice, como reza el dicho, que la silla la hace la persona, no el puesto. Entonces, para mí fue un honor que el gobernador Américo Villarreal Anaya me haya dado la oportunidad de servir a Tamaulipas. Y no solo eso, de servir a Tamaulipas en el primer gobierno de Morena. Y no solo eso, en el primer gobierno paritario de este estado. Entonces, ser parte del primer gobierno morenista, del primer gobierno paritario y además tener una trinchera como una secretaría, no importa cuál, ahí vamos a servir a Tamaulipas. Y al servir a Tamaulipas, yo iba a lo que iba, 17 meses para dar resultados y están a la vista de todos. Como nunca, la tasa de desempleo bajó en Tamaulipas de la mano de todo el país. Tenemos los índices más bajos en la historia del desempleo. Pude hacer 13 ferias del empleo
en donde conjuntamos a todas las vacantes del estado, del país y de otros países, con todos los buscadores de empleo de todas las regiones de Tamaulipas en un solo lugar, para que no les costara, para que les fuera más fácil, para darles una capacitación de cómo presentarse ante una entrevista, para darles una capacitación de cómo hacer su currículum. Y si al final de todo no encontraban empleo, redireccionarnos al módulo de Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue el programa que nunca dejaron entrar los de el pasado, los que quisieron aplicarnos las recetas fracasadas y no dejar entrar este programa para que llegaran ahí. Entonces, esta trinchera logró consolidarme y logró darme la oportunidad de servir a Tamaulipas, y desde ahí demostramos que cualquier trinchera es buena para decirle al pueblo tamaulipeco que estamos a sus órdenes. ¿Cómo te fue con la relación? Porque muchos piensan Secretaría del Trabajo, pues ahora sí que en la obvia, generar trabajo. Y también es un tema bastante complejo porque es la coordinación con el desarrollo económico, pero también es patrones versus sindicatos. Totalmente. Y en un estado que acabó muy polarizado por el gobierno de cabeza de vaca. Y que también es cierto, hay una parte de la población que no entiende, y a veces hay unos que entienden y rechazan toda la política laboral, social de López Obrador. ¿Cómo te fue en ese encuentro entre sindicatos y patrones? Mira, voy a empezar por el 2018, cuando llego a la Cámara de Diputados. Nos manda el presidente la reforma laboral, la aprobamos, fue una reforma laboral muy profunda y pues la verdad, cuando la voté, nunca pensé que iba a venir a Tamaulipas a implementarla, primero que nada. Entonces traía muy presente de qué se trataba, cómo se trataba y cómo había que implementarla. La empezamos a implementar el primer día de este gobierno. Fuimos el primer gobierno de este país que el día que entramos empezamos a implementar la reforma laboral. Entonces, implementamos la reforma, abrimos 6 centros de conciliación y a la vez las juntas de conciliación pues nada más quedaron para abatir el rezago. Hago un paréntesis para platicarles que nunca en la historia de Tamaulipas habíamos recibido tanto rezago como el que dejó el gobierno anterior. El gobierno de cabeza de vaca. ¿Para qué lo digo yo? Ese gobierno nos dejó 27,000 asuntos rezagados que no querían atender a la gente que necesitaba que lo liquidaran, que necesitaba salir adelante, que necesitaba. No los quisieron atender y los guardaron en el cajón de la injusticia. Por otro lado, abrimos 6 centros de conciliación que pudieron haberlos dejado porque tuvieron un año de recursos federales para dejarlos al 100 y nos los dejaron todos tirados. Ellos pudieron haberlos dejado bien y no lo hicieron. Esa corrupta indiferencia ante los trabajadores, pues fue muy dura, porque hubo que llegar, poner en orden los 6 centros de conciliación y bueno, la ley nos daba 45 días para resolver los asuntos y los conflictos laborales. Aquí te quiero presumir que Tamaulipas tiene el primer lugar nacional en tiempos de solución. En 18 días estamos solucionando los convenios entre patrones y trabajadores. ¿Y qué dicen los patrones? Hoy sí se concilia. Hoy el concepto de conciliación sí aplica en Tamaulipas y estamos en 6º lugar en número de convenios. 8 de cada 10 convenios que nos llegan se resuelven. Con decirte que en el MATE cerró el Tribunal Laboral, porque ahí prácticamente son 10 de cada 10 asuntos. El Tribunal Laboral lo cambiaron a Altamira, porque no les pasaban los asuntos para tener. Entonces, nos fue muy bien, abatimos el rezago en 10,000 asuntos, o sea, sacamos 10,000 asuntos adelante, implementamos la reforma laboral, 18 días promedio, nos fue muy bien, pero sí hay un antes y un después en esta trinchera y sí hay un antes y un después en el empleo y sí hay un antes y un después en darle la cara a los patrones
Patrones que a partir del 2018 con el gobierno de Morena están pagando el triple aquí en el sur de Tamaulipas, el triple en salario mínimo y el cuádruple en la franja fronteriza. Entonces, el trabajador está mejor que nunca en salarios mínimos. Hace 50 años que no los aumentaban. Y el patrón está totalmente de acuerdo en esto, en ayudar, en aportar. ¿Y a mí qué me tocó? Me tocó que todos lo cumplieran. Me tocó inspeccionar, que es una dirección que hay desde la Secretaría de Trabajo, que absolutamente todos tuvieran sus vacaciones dignas, que estuvieron de 6 a 12 días, y de ahí 2 días sucesivamente. Me tocó ver que se repartieran las utilidades, que aumentaron en un 95% aquí en Tamaulipas. Fue un aumento impresionante de miles de millones de pesos que le dieron a los trabajadores en Tamaulipas. Y bueno, hicimos una alianza, lo que nunca antes había visto. Patrones, trabajadores, y me refiero a trabajadores, sindicatos y gobierno. Y los tres de la mano, vamos. Eso fue el gran logro, unir, o sea, el histórico enfrentamiento, unirlo para sacar a Tamaulipas adelante. ¿Te topaste con algunos patrones que dijeran, no, yo no quiero, no voy a ceder a estas políticas casi como dicen, comunistas? ¿Te tocó alguien que dijera, no voy a nadie? Sí, muchas quejas, mucho dolor y mucho pues, reclamo de que en 6 años se triplicara o cuatriplicara, pero resistencia no. Ellos dicen, porque yo les dije, oigan, es que ustedes están contribuyendo a que salga de la pobreza muchísima gente en Tamaulipas. Y dijeron, queremos eso. Pero eso lo hubiéramos querido 50 años atrás, de poco en poco, y no todo en un sexenio. Yo, la verdad, aquí sí digo, mis respetos para Andrés Manuel López Obrador en este país, que dijo, en 6 años vamos a lograr disminuir esta brecha entre los muy ricos y los muy pobres, y vamos a cortarla y vamos a repartir entre todos. Pero sinceramente no considero este tema del comunismo, porque es un rezago que traían de 50 años atrás. Imagínense nada más 50 años sin subir el salario. Con 88 pesos tenían que pagar agua, luz, teléfono, internet, comidas, ropa, renta, hijos, escuela, útiles. Y 88 pesos durante 50 años. O sea, no había más que 3 pesitos, 2 pesitos. Entonces, viene Andrés Manuel de escuchar a todo el país y de que el 95% del país le dijera, no me alcanza. Y dijo, conmigo sí les va a alcanzar. Y queda sobre la mesa la propuesta de Claudia Sheinbaum, que nos dio el 1 de marzo en el Zócalo, dentro de sus 100 propuestas, decir, el aumento del salario mínimo nunca será menor que la inflación. Además, también quedó demostrado que el aumentar el salario mínimo no hace que haya inflación. Así que, claro que hubo resistencia, o sea, decían, chis, es un chorro de lana, pero aquí está. No hubo uno que dijera, no se lo merece, no hubo uno que dijera, los trabajadores no. O sea, sí ha sido un gran esfuerzo por parte de los empresarios y se los reconozco porque todos han cumplido. En las maquiladoras, ¿cómo viste tú siempre has hablado, ¿no?, de las condiciones de trabajo, que son horarios tal vez muy fuertes? En general, lo comento porque, hilando con la pregunta que te decía al inicio, que muchos pensaron que era una secretaría que te iba a quedar chica. La verdad es que es un tema bastante sensible ir a las maquilas. Yo justo ese fin de semana estuve en Reynosa, y es una fuente laboral muy grande, pero también puede ser una fuente de injusticia muy grande, dado que trabajan mucho, no les pagan bien. ¿Cómo fue ver de cerca esas condiciones y esa fuente de trabajo tan grande que es las maquilas? Claro, mira, primero que nada decirte que casi 350 pesos al día, pues ya no podemos decir que no les pagan bien, porque es lo menos que pueden ganar, y de ahí además tienen cerca de un 30% de prestaciones promedio en la frontera.
Dos, lo que quiso evitar también el presidente es, no queremos que pues ser el patio trasero de Estados Unidos. Aquí el darle trabajo o el trabajo no lo podemos ver como una mercancía, tiene que ser un derecho humano para poder alimentar a sus familias. Entonces, fue grandioso, la verdad, estrechar la mano de todos los trabajadores y decir, he sentido el cambio. Y he sentido el cambio fuertemente por el reparto de utilidades, me han cuatriplicado el salario, las prestaciones. Créeme que los sindicatos en la frontera estiran la liga durísimo hasta que entramos como testigos de honor y ayudamos a la conciliación y al consenso y hemos logrado mucho. Entonces, para mí, escuchar, y vengo de una reunión con empresarios y con personas que estaban ahí donde decían que qué bueno que ya no había esa barrera y que sí sentían el cambio, sentían que el peso sí vale, sentían que somos el socio comercial número 1 de Estados Unidos, igual los trabajadores, sí sentimos el cambio, eso era con lo que nos recibían. Entonces, eso era lo importante, ¿no? Sentir que digan, el gobierno de Morena me devolvió la dignidad en el trabajo. Para tener un dato y cerrar esta parte, bueno, sí hay datos oficiales del tema de la pobreza laboral, que se redujo 3.9% Sí. en 2023. Sí. Y que en términos, digamos, en explicación, es que la gente tenga dinero para comprar la canasta básica, que quienes trabajen de manera formal tengan. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué tanto es la mano de AMLO y qué tanto es la mano de un gobierno estatal que está alineado a las políticas del presidente? Muchísimo, muchísimo. Te puedo decir de entrada y vuelvo al ejemplo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este programa nos da muchas cosas, nos da jóvenes que tengan en su currículum algo que decir, ya trabajé aquí. Además traen dinero en la bolsa. Teníamos cuando llegamos, pudiendo tener 20,000 jóvenes en ese programa, que son los abrazos de los que habla el presidente, que tengan dinero y que no estén desatendidos. Y teníamos 3,000 personas. 3,000 personas en Tamaulipas no es nada, imagínate. Y todo por el aferrarse a que no entraran los programas, a que no entraran los beneficios a los jóvenes. Entonces, hoy, que sí hay una verdadera coordinación, pues claro, el 2023 nos dedicamos, porque no me puedo atribuir esto, fue de la mano de quien lidera este estado, de la mano de quien lidera, que hoy es nuestra secretaria de Gobernación, pero de la mano de Luisa María Alcalde, y de la mano de todo un gran equipo en la Secretaría de Trabajo de todos los días. De 0 acciones de inspección en el sexenio pasado a más de 20,000 en 2023. ¿Por qué? Porque un equipo muy pequeño tenía un calendario verdadero. ¿Cómo logramos eso? Un calendario verdadero. Hoy vas a ir a 3 empresas, a 2 empresas, a 5 empresas y vas a checar los expedientes que sí paguen bien, que sí tengan descansos. Hay empresas muy avanzadas que ya hasta tienen salas. ¿Por qué? Porque quieren tener menos rotación, y al tener menos rotación, ¿qué pasa? Que les dan salas para que vayan a chatear. Eso es lo que quieren. Ir a sus redes sociales, no lo creerías, pero descansar tantito para irse a comunicar. Entonces, todo este trabajo en esta coordinación, pues logramos que Tamaulipas tuviera índices extraordinarios en no tener pobreza laboral. Y en este sentido... Digo, perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero que quede muy claro, 2023, Secretaría de Trabajo, Desarrollo Económico, Gobierno del Estado y Gobierno Federal. Es una coordinación como pocas veces había habido. Y hacer hincapié en esto, con todo ese trabajo que ahora lo mencionas, y que más allá de que lo menciones, está el tema de las métricas, o sea, Los números son los fríos. Números, Ahí están a la vista. Así fueron los números también de la encuesta con la que te decidieron, Morena, que fueras la primera mujer en encabezar una fórmula al Senado. Y una fórmula que también, digamos, tuvo sus momentos, digamos, políticos, como sobre todo fue en esta coyuntura política del 2024,
¿Cómo te va de fórmula de José Ramón Gómez Leal? Yo creo que, quiero decir inmejorable, pero excelentemente bien, excelentemente bien. Nos llevamos increíble. Yo, la verdad que él ya me dice que soy un torbellino, un remolino, y afortunadamente para mí, él es una persona muy calmada. O sea, en el sentido de calma. Entonces, pues hay muchos ejemplos donde yo quiero correr y él me dice, espera, donde yo quiero acelerarme y él, vamos a hacerlo así, donde él no quiere hacer y yo lo jalo y vamos juntos y vamos. Entonces creo que hemos hecho un empate excelente entre JR y su servidora Olga Sosa. La verdad es que ha sido, pues, aparte, pues es un relevo generacional totalmente de la fórmula anterior a la de hoy, que todo mi respeto para nuestro hoy gobernador, todo mi respeto, y no tienen ni idea cuánto para mi senadora valiente, Lupita Covarrubias, pero pues el presidente lo ha dicho mucho, el presidente Andrés Manuel López Obrador, relevo generacional, llegamos juntos, llegamos de la mano y llegamos a tener esa ¿cómo le llamamos? Pues es hacer parejos en cuanto a que nos complementamos en la manera de ser. Inició 1 de marzo. ¿A dónde han ido? ¿En qué lugares han visitado? Porque incluso se hablaba, ¿no? Que tu trabajo se estaba concentrando más en la frontera, que te la pasabas por allá en la frontera, y ahora has iniciado también de Matamoros hacia arriba, ahora ya estás acá en el sur. ¿Qué les han dicho? Quiero aclarar primero A ver. que el 60% de los trabajadores están en la frontera. Y el 60% de mi tiempo lo pasé en la frontera, porque donde se genera el empleo, ahí estoy yo, o ahí estaba yo. Ese es el tema del por qué estuve el 60% de mi tiempo en la frontera. Entonces, que no se malinterprete el que haya estado en la frontera. Hoy no voy a atender a los trabajadores, voy a atender al pueblo tamaulipeco. Y allá está el 60% del pueblo tamaulipeco. Entonces, es tan sencillo como decir, vamos a prorratear los tiempos, y se prorratean en dónde está la gente a la que tenemos que atender. Decirte que el 1 de marzo estuvimos en la Ciudad de México, en el Zócalo, porque así nos lo pidió nuestra candidata, Claudia Sheinbaum. Después en Madero, en el arranque. Después estuvimos Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, ayer Altamira, hoy Tampico, mañana Madero, y así vamos a continuar. Y si no hemos ido a su región, a su municipio, créanme que ahí vamos a estar. Yo lo comentaba porque claramente en este periodo se hablaba de que tenías dos posibilidades políticas. Una era el Senado y otra era Tampico. Entonces decían, no, pues no creo que se postule para Tampico porque está recorriendo todo el estado. Y así fue. Pero justo decías ahora del 1 de marzo que estuvo en México, y ahí el paquete de reformas constitucionales que el presidente ya puso en la mesa y que la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, ya también hizo suyas, y que hasta donde hemos visto en medios, ustedes firmaron un compromiso de acompañar esas pues, propuestas, iniciativas de reformas, digamos que lo que el presidente ve es lo que va a servir para que el movimiento político insista y persista. Te quiero decir para que me digas si estás a favor o en contra, y así le damos todavía un poquito más de sabor. El tema de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos, ¿estás totalmente convencida con eso? Ya lo hice como diputada federal. Que los trabajadores sean dueños de sus viviendas. Por supuesto. El tema de eliminar el maíz transgénico y el fracking, que a Tamaulipas le pega, porque Tamaulipas tiene recursos con ese tipo de extracción, pero también tiene la contraparte, que es el daño ecológico. Claro, sin maíz no hay país. También el tema de respetar las zonas con escasez de agua. Ese es un tema, creo que, toral. Lo he dicho en absolutamente todas las reuniones en las que he estado. Claudia Sheinbaum tiene un plan estratégico, y que quede muy claro, y aquí lo quiero decir fuerte, que el agua es de todos los mexicanos.
no de los estados. Ya lo viví, ya subí a tribuna a defender el agua de Tamaulipas porque Chihuahua nos quería quitar el agua. El agua no es de los estados y pasó lo mismo con Nuevo León. Ahora que no tenía yo una trinchera, pero de todos modos lo dije en mis redes sociales. El agua es de todos los mexicanos. La estrategia que tiene la doctora Claudia Sheinbaum es redistribuir el agua para que todos tengamos el derecho humano de abrir la llave y que tengamos agua en la casa. Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo. ¿Crees que ahora no se vaya a enojar Veracruz de que ya dijo el presidente que sí va a dar la concesión para que saquen agua del Pánuco? Es un tema que, como lo dices, es cierto. La administración del recurso agua es federal y con miras a toda la población. Pero Sin embargo, sí se ha verlo, dado. No podemos, digo, totalmente se ha dado. Totalmente, y tienes razón. Pero por eso dijo Claudia, a ver, yo científicamente y con una ingeniería especial quiero que todo el mundo tenga agua. Estoy de acuerdo. A ver, eso es por lo que he peleado. Si tenemos que dar o nos tienen que dar, el agua es de todos los mexicanos, ¿eh? El otro tema que también es interesante, que es el revertir la reforma de pensiones, en lo que se habla de que ese esquema que dejó Zedillo y que dejó Felipe Calderón se revierta. Y muchos dicen que va a ser imposible a nivel económico que eso pase, o sea, que haya dinero para hacer eso. ¿Tú cómo lo ves? Tengo que estudiar un poco más la reforma, sin embargo, creo que es lo justo, ¿no? Porque así era siempre, uno trabaja para eso. Hay gente que pues está dedicada totalmente al trabajo y cuando se retira pues tiene el derecho, digo, en el plano de que si estoy a favor, por supuesto que estoy a favor. Nada más que, bueno, con que que nos presenten los números para poder aprobar, la verdad, pero creo que así tendrá que ser. O sea, el derecho es así, que estemos al 100, por supuesto. Todo el mundo se quiere retirar de una manera digna. Y la más polémica es el tema de la reforma electoral. El tema de reducir Congreso de la Unión. Totalmente de acuerdo. Jamás he llegado del aire acondicionado a una trinchera. Llámese como se llame, ¿eh? La Secretaría de Trabajo llegué con suela, sudor y saliva. ¿Por qué? Porque me la partían en la campaña del doctor Américo Villarreal. Digo, pueden decir, te invitó a trabajar con él. Sí, después de haberlo ayudado a llegar como el resto de mis compañeros de gabinete a la Diputación Federal en el 2018, yo caminaba de 9 a 9 con el sol encima, porque ha sido la campaña más larga y complicada que he tenido. Sin embargo, por supuesto que tenía que sacarla con el respaldo del pueblo. 2013, diputada local, igual, en las calles tocando puertas. Totalmente de acuerdo en que no haya plurinominales. Si acaso, a lo mejor, perdón que interrumpa, sí, no reducir el 100% de los plurinominales, dejar unos pocos para que sean representados los grupos minoritarios. Sin embargo, ya los partidos tienen la obligación. Acciones afirmativas. Ya tienen representaciones los grupos, entonces ya es el 50% de mujeres, ya hay discapacitados, LGBTQ+, indígenas, migrantes dentro de, entonces hay mucha representación, por lo que creo que sí podemos reducir el 100% y si no, el 95% se puede ir. Habrá que buscar qué nicho no está representado para que se quede. Sin embargo, desde mi punto de vista, hay representación de todos. El campo, la marina, todos tienen representación en la Cámara. Como el diputado migrante Cabeza de Vaca, ¿no? Que va a ser. Tenemos una esperanza todavía, una lucecita de esperanza. La Guardia Nacional, que forme parte de la Sedena, ¿te estás de acuerdo con eso? Totalmente. Yo voté para que se hiciera la Guardia Nacional en el 2018 y hoy estoy de acuerdo en votar para que sea parte de la Sedena. Por supuesto que sí. Ahora, temas que se han quedado pendientes y voy con el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Estarías tú a favor de decir que se discute y que se vote ya? Porque de pronto se queda en una burbuja. Por supuesto. Un tema que le tocó justo al actual gobernador como presidente de la Comisión del Senado, no salió, no sabemos por qué no salió, el tema de la marihuana. Legalizar y verlo más allá de que los consumidores sean penalizados, sino como verlo como una forma más grande. ¿Crees que valdría la pena que en este próximo sexenio se discuta? Habría que discutirlo, por supuesto, hay que discutirlo. Todos los temas se tienen que hablar y discutir. En eso le entramos al debate.
pero hay que estudiarlo o sea, de lleno para poder debatir. Entonces, este tema no estoy ni a favor ni en contra y sí quiero estudiarlo de lleno para ver los beneficios contra, en qué términos nos perjudicaría, pero le entro totalmente. Y si los beneficios de verdad son los mejores, para adelante. Ya hicimos una intentona Sí. cuando fui diputada federal, sin embargo, hay que estudiarlo de lleno. Matrimonio igualitario, Por supuesto, totalmente de acuerdo. cambio de identidad de las personas. Totalmente de acuerdo. Aparte, a ver, eso ya está legislado en muchos lugares, y pueden ampararse y lo van a tener. Sí, pero lo ideal sería que no tuvieran Por que supuesto, ampararse. para nada. O sea, ¿Para qué queremos gente amparada? Digo, de todo modo va a suceder. ¿Para qué los haces gastar en un amparo? Totalmente de acuerdo. Esos temas creo que ya están superados hasta cierto punto y ya nada más es empujar en algunos congresos locales. ¿Qué propuestas tienes tú de forma individual? Mira. ¿Qué has pensado para ir y ponerlo en la mesa? Quiero decirte que cuando fui diputada federal ingresé 81 iniciativas. Nunca en la historia de Tamaulipas una diputada o un diputado había ingresado tantas. El promedio de aprobación de un diputado tamaulipeco en cuanto a una iniciativa era 2. De esas 81 me aprobaron 19. Otra de las cosas, he sido la legisladora tamaulipeca en la tribuna más alta de este país que más ha pasado a participar y hablar de lo que le duele a Tamaulipas. Ningún legislador en la historia lo ha hecho. Ojo, nadie tiene mis números, ¿eh? Y eso a mucho orgullo lo digo. Es mi trabajo, es mi obligación. Asistencia perfecta como diputada local, asistencia perfecta como diputada federal. Sin embargo, y en tiempos difíciles, en la diputación local viví cosas personales terribles y aún así jamás falté a mi responsabilidad. Y como diputada federal me tocó COVID, se acabaron los aviones y yo manejaba a mi trabajo de Tampico a la Ciudad de México. Lo digo a mucho orgullo, es mi obligación definitivamente. Sin embargo, en el comparativo tamaulipeco y de los 500 diputados, nadie me ganó en cuanto a iniciativas aprobadas, presentadas. Hoy Morena nos ha pedido que al menos en el primer periodo de sesiones nos aboquemos a lo que está proponiendo y a partir de ahí empecemos con nuestras iniciativas. Por lo tanto, estoy preparando algunas, tropicalizando algunos temas. Sin embargo, seguiré en el tema de seguridad, que es un tema que de por vida me va a doler, que por la gran mayoría de los que nos ven, situaciones conocidas. Entonces, tema de seguridad, siempre interesada. Fui secretaria de la Comisión de Marina, porque la de seguridad estaba muy llena. Tema turístico, porque pues es una manera de levantar Tamaulipas. Tema del agua, esos temas de educación, yo pues desde los 16 años maestra, son temas en los que me voy a enfocar y que también trae la doctora. Entonces creo que primero tenemos que sacar sus 100 compromisos y después empezar en el segundo periodo a trabajar ya en tropicalizar las cosas. Recuerden que en el Senado vamos a trabajar para todo México con la representación de Tamaulipas. Para ir cerrando, justo en este 2024 cumples un sexenio como morenista. ¿Cuál es tu reflexión de esa transformación política individual? O sea, has sido quien te conoce de la carrera que tienes política, estuviste en otros partidos, en el PRI, ahí te formaste. Y en 2018 hiciste la famosa conversión del 18. ¿Cuál es tu reflexión de esa conversión y del lugar en el que estás ahora? Tal vez en el 18 muchos se reían de Olga Sosa Ruiz y decían, no va a llegar muy lejos. Y hoy estás a punto de entrar al Senado. Estoy a punto de volver a presenciar que tome protesta y en el mismo lugar una primera presidenta de la República. Porque estuve en la Cámara de Diputados cuando tomó protesta Andrés Manuel. Y hoy estoy plenamente segura que vamos a tener el respaldo de Tamaulipas para ver tomar protesta a la primera mujer presidenta de México, que va a ser Claudia Sheinbaum.
Empezando por eso ha sido en lo personal, sí ha sido yo una persona exageradamente práctica. Esto sí se puede, esto no se puede. Hoy sigo siendo exageradamente práctica, pero mucho más humana en el tema de cuando digo sí se puede y no se puede, meto la variable de lo humano, de lo sensible, de cómo puede afectar que no se pueda, que cómo puede afectar que sí se pueda, y siempre ver el cómo sí y todas las propuestas que hemos hecho, el cómo cambiarle la vida a la gente, empezando por la gente que te rodea, la gente que es de tu equipo, empezarle a cambiar la vida y de ahí que baje a todo el estado, a todo el país, con el corazón por delante. Ahora sí que puedo decir que hoy mi corazón late a la izquierda. También te puedo decir que con el partido que estuve antes, tuve una elección. Con este partido, pues ya llevo casi 4 elecciones, entre las mías, entre las del gobernador, otras diputaciones locales. Y en todas he dejado, ahora sí que cuerpo, corazón, alma, y me he entregado por completo. Eso es algo que definitivamente no ha cambiado, pero el sentido humano ha sido todavía mucho más puesto en la mesa como una variable de lo que antes lo había considerado. ¿Cómo te va ahora de campaña? Porque en el 21-22 estuvo bastante rudo. Hay gente todavía que lo que se dijo muchas veces, específicamente lo pongo de ejemplo, esa noticia falsa que salió diciendo que te habían detenido a ti con alguien familiar tuyo en la frontera. No familiar, con mi mamá. Con tu mamá. Yo no quería decirla. Imagínate, no. Es una mujer que en su vida ha estado en política. Y eso no lo voy a olvidar, ¿eh? Porque a mí, que estoy en política, a mí me pueden hacer lo que quieran. Yo estoy en el fuego. Pero una persona que está en su casa trabajando, haciendo el bien, estando frente a grupo después de haberse jubilado hace 10 años, sigue frente a grupo y embarrarla en guerras sucias, no se vale. No se vale. Mi padre decía, a mí háganme lo que quieran, pero con mis hijos no. Y hoy, ¿yo qué digo? A mí, yo sí estoy metida. Con mi madre no, ¿eh? Entonces, son cosas y daños que no se valen. No se vale meter a una persona ajena a la política en la guerra sucia que hizo Cabeza de Vaca. Y una cosa sí les digo, cualquier cosa que hubiera sido cierta, yo no estaría aquí, ¿eh? Estoy aquí con el respaldo del pueblo. Yo ya estaba en Morena cuando nos perseguían, cuando andaban atrás de nosotros, cuando traía 10 patrullas, porque no querían que llegáramos. Yo ya estaba en Morena cuando si no me bajaba de la boleta me corrían de mi casa, que es la máxima casa de estudios. Y así lo hizo el exgobernador, que hoy es un prófugo de la justicia. Y yo aquí estoy, dándole la cara a la gente. Nunca me he ido, jamás he huido. Y he logrado sobrellevar 6 años de guerra sucia. Y eso solo lo hacemos con el cariño de la gente, con los resultados, con el trabajo y estando de cara al pueblo. Te siguen sacando notas, videos de la relación con Sergio Carmona. A la gente que se cree eso, porque hay gente que sí lo ve y junto con la animadversión a la 4T dice sí. A esa gente que le dices, porque es a todo el electorado el que le tienes que hablar. Por supuesto que le tenemos que hablar a todo el electorado. Y repito, yo nunca he huido. Estoy en Tamaulipas, estoy dando resultados. Aquí los platicamos tú y yo. Menor tasa de desempleo, la diputada más productiva de 500 diputados, la diputada más productiva en la historia de Tamaulipas. Señoras y señoras, no pudieron con la guerra sucia. La verdad es que yo sigo de frente trabajando por Tamaulipas y aquí sostengo que la voz de Tamaulipas se escuchará en todo México. Entonces, si los demás pueden hacer este tipo de entrevistas, dar la cara, sonreír, abrazar a la gente, que la gente los quiera abrazar, a mí, aquí estoy. Y la gran mayoría de la gente así está, de frente, abrazando, sonriendo y pidiendo
ayúdanos con esto, ayúdanos con el otro, nos duele esto, nos duele el otro. Y desde lo que desde mi trinchera puedo hacer, con mucho gusto lo entrego a todo Tamaulipas y a todo México. Para cerrar, ahora sí, te digo una palabra y lo primero que te venga a la cabeza. Que queda muy poco tiempo, ¿eh? Sí. Pri, ¿qué piensas? Lo primero que te venga a la cabeza es un ejercicio casi psicológico. Le queda 1%. Pri, ¿qué piensas con eso? Le queda 1%. O sea, ¿crees que ya va a salir? De la Totalmente. Aquí en Tamaulipas, al menos, como dice Bad Bunny, le queda 1%. cabeza? AMLO. AMLO, líder, Américo Villarreal Anaya. amigo, hermano. PAN. Uy. Tiene que ser nada más una palabra porque tengo Pueden ser muchas. varias, pueden ser varias. Corrupción, amiguismo, persecución, guerra sucia. Y ahí le paro. Difamación, Felipe Calderón. cementerio, Crimen organizado. dolor en el corazón. Francisco García Cabeza de Vaca. Uy. Mentiroso, violentador, acosador. No quiero seguir porque duele mucho lo que le hizo a mi familia, lo que me hizo en lo personal, pero sí quiero decirles dónde está el Señor y dónde está su servidora. Tamaulipas. Uy, amor al pueblo. Y también decirles, aquí en Tamaulipas el pueblo manda, ¿eh? Gubernatura 2028. ¿Qué te hace pensar eso? Mejor dicho, 28 exactamente. Te dije que era fría y práctica. Primero el 1 y luego el 2. Vamos a sacar adelante la senaduría, vamos a llegar, vamos a dar resultados y nos vemos en unos años. Tú vas a seguir en lo mismo y yo también. Muchas gracias, Olga. Y a ustedes, recuerden visitar www.elefanteblanco.mx. Antes de que acabemos, recordar que tenemos el Festival Contra el Olvido, 21, 22 y 23 de marzo, en la Plaza de Armas de Tampico, gratuito. Carlos Puch, Salvador Camarena, Rafael Cabrera, Violeta Santiago, y un homenaje a la huegua, a la cumbia huasteca, gratuito en la Plaza de Armas. Nos vemos hasta la próxima.